Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desgranar una situación que, créanme, pondría los pelos de punta a cualquiera. Imaginen esto, una persona común y corriente en su día a día, y de repente, ¡zas! Una carta anónima. Y no una carta cualquiera, sino una que desata el pánico más absoluto. Y ahí es donde entra nuestro protagonista, o mejor dicho, la persona que se embarca en una investigación para descubrir la verdad. Si les gustan los enigmas, las tramas que te hacen pensar y la intriga que te mantiene pegado a la pantalla, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en la historia, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor forma de no perderse ninguna de nuestras investigaciones y seguir desvelando misterios juntos. Vamos allá. Imaginen a Demet. Un nombre sencillo, una vida, en apariencia tranquila. De esas vidas que no buscan los titulares, que prefieren la paz y la rutina. Una mañana como cualquier otra, mientras revisa su correo, encuentra un sobre que llama su atención. No tiene remitente. Una pequeña bandera roja que, si bien podría ser ignorada, en este caso, despertó una curiosidad que pronto se transformó en algo mucho más oscuro. Al abrirlo, el contenido es críptico, amenazante y, lo más importante, personal. No es una amenaza genérica, sino algo que insinúa un conocimiento profundo sobre su vida, sus miedos, sus secretos. La carta no solo revela información que nadie más debería saber, sino que también insinúa una presencia, una vigilancia. Demet, que hasta ese momento se sentía segura en su propio hogar, en su propia piel, de repente se siente expuesta, vulnerable. El pánico no es una reacción exagerada, es una respuesta natural ante lo desconocido y lo siniestro. ¿Qué podría contener esa carta para generar tal nivel de angustia? Podría ser una revelación sobre un error del pasado que creía enterrado, una amenaza velada a sus seres queridos, o quizás una advertencia sobre algo que está a punto de suceder. La ambigüedad de la amenaza es lo que la hace tan aterradora. No hay un rostro, no hay un nombre, solo un conjunto de palabras que se clavan como puñales en la psique. Demet empieza a repasarlo todo. ¿Quién podría odiarla tanto? ¿Quién tendría la información que se detalla en esa carta? Cada persona que conoce, cada interacción reciente, cada encuentro, se convierte en un sospechoso potencial. El pánico se traduce en un torbellino de pensamientos, de dudas, de miedo. La rutina se quiebra, la tranquilidad se esfuma. Ahora, cada sombra en la esquina, cada ruido inexplicable, se convierte en una señal de peligro. La carta ha abierto una puerta a una pesadilla que Demet no sabe cómo cerrar. Pero aquí es donde la historia toma un giro interesante. Porque afortunadamente para Demet, no está sola en esto. Entra en escena Can. Can, a diferencia de Demet, es alguien con una mente analítica, observadora, alguien que no se conforma con el pánico sino que busca respuestas. Quizás Can es un amigo cercano, un familiar preocupado, o incluso un investigador profesional al que Demet, en su desesperación, decide recurrir. Can, al enterarse de la situación, no cae en el mismo pánico que Demet. Su reacción es diferente. No la minimiza, por supuesto, sabe que Demet está realmente asustada, pero en lugar de dejarse paralizar por el miedo, ve un desafío, un enigma a resolver. Su mente empieza a trabajar, a buscar patrones, a conectar puntos. La investigación de Can comienza por donde debería, analizando la carta. ¿De dónde viene? A veces, incluso sin remitente, hay pistas sutiles. El tipo de papel, la tinta, la forma en que está escrita. ¿Es a mano o a máquina? Si es a mano, ¿hay alguna característica caligráfica que pueda ser identificada? Si es a máquina, ¿qué tipo de impresora se usó? A veces, una letra ligeramente deformada, un espacio entre palabras inconsistente, pueden ser más reveladores de lo que uno piensa. Can no descarta nada. Examina cada detalle, por insignificante que parezca. Incluso puede que la carta contenga algún tipo de código, un mensaje oculto que solo se revela con la lente adecuada. Pero la carta es solo el principio. La verdadera investigación se centra en el contenido. ¿Qué información revela? Can empieza a interrogar a Demet, no de forma acusatoria, sino inquisitiva. ¿De dónde sacó la persona que escribió la carta esa información? ¿Hay algún secreto que Demet haya compartido solo con una persona? ¿Algún evento pasado que pueda haber generado resentimiento?
Khan trata de reconstruir la vida de Demet desde la perspectiva de un posible agresor. ¿Quién tendría acceso a esa información? ¿Quién se beneficiaría de ponerla en pánico? Las preguntas de Khan van más allá. Empieza a indagar en el entorno de Demet. ¿Ha habido algún conflicto reciente? ¿Alguna disputa laboral, alguna discusión familiar, algún romance fallido? Khan no confía solo en lo que Demet le cuenta, sino que empieza a observar por sí mismo. ¿Quién se comporta de manera extraña alrededor de Demet? ¿Quién parece demasiado interesado en su vida o, por el contrario, la evita de forma sospechosa? La investigación de Khan se convierte en un juego de ajedrez mental, donde cada movimiento de los sospechosos es analizado y anticipado. Khan podría empezar a investigar discretamente a las personas que Demet considera más probables. No de forma confrontativa, sino sutil. Quizás observando sus rutinas, sus interacciones, buscando inconsistencias en sus coartadas si las hubiera. Podría incluso intentar hablar con amigos en común, para obtener información de forma indirecta. La clave para Khan es mantener la calma y la objetividad, mientras Demet lucha contra el miedo que la consume. Imaginemos un escenario. Supongamos que la carta hace referencia a un error que Demet cometió en el trabajo hace años, algo que la avergüenza profundamente y que ella creía que nadie recordaba. Khan, al escuchar esto, podría empezar a investigar quién más estaba presente en ese momento, quién pudo haber sido afectado por ese error, quién guardaba rencor. Podría revisar archivos de la empresa de esa época, hablar con antiguos colegas de Demet, intentando reconstruir el círculo de personas que conocían ese incidente. O quizás la carta hace alusión a una relación secreta que Demet tuvo y que terminó mal. Khan tendría que indagar en quién podría haber sabido de esa relación, quién se beneficiaría de revelar algo así, quién podría estar buscando venganza. La investigación de Khan se convierte en un minucioso trabajo de detective, buscando la verdad en los rincones más oscuros de la vida de Demet. Un elemento crucial en la investigación de Khan es la psicología del agresor. ¿Qué busca la persona que envía esta carta anónima? ¿Solo asustar? ¿O hay una intención más profunda, como chantaje, humillación pública, o incluso algo más peligroso? Khan intenta ponerse en la piel de quien escribió la carta para entender sus motivaciones. Esta comprensión es la que le permite predecir sus próximos movimientos, o al menos tener una idea de lo que podría estar planeando. Khan podría incluso considerar la posibilidad de que la amenaza sea una distracción, una cortina de humo para ocultar otra cosa. La mente de un investigador como Khan siempre está pensando en múltiples posibilidades, en las trampas y los engaños que un adversario astuto podría emplear. La tensión aumenta a medida que Khan avanza. Cada día trae consigo nuevas preguntas y la posibilidad de que el acosador, sintiendo que está siendo investigado, decida actuar de nuevo, quizás de forma más directa. Demet, por su parte, está viviendo en un estado de alerta constante y la investigación de Khan, si bien le da esperanza, también la mantiene en vilo. Pero Khan, con su método, su paciencia y su habilidad para conectar los puntos, va descubriendo pequeñas inconsistencias, pequeñas pistas que los demás pasarían por alto. Quizás una llamada telefónica sospechosa que Demet recibió poco antes de la carta, un encuentro casual con alguien que Demet no recordaba haber tenido, o incluso un detalle en la carta que, al contrastarlo con la vida de Demet, apunta directamente a una persona. La resolución de este tipo de misterios no siempre es espectacular, no siempre hay una gran confrontación al estilo de una película. A veces la verdad se revela de forma más sutil, a través de la acumulación de pruebas, de la identificación de un patrón de comportamiento, de la conexión de un detalle aparentemente insignificante con una persona específica. Supongamos que Khan descubre que el tipo de papel de la carta es uno que se usa en una papelería específica cerca del lugar de trabajo de un ex colega de Demet con quien tuvo un conflicto. O que la tinta utilizada es de una marca muy particular que solo se vende en una tienda pequeña que un antiguo amante frecuentaba. Pequeños detalles que, sumados, empiezan a formar una imagen clara. El clímax podría ser cuando Khan, armado con suficientes pruebas, decide confrontar al sospechoso. O quizás, la evidencia es tan abrumadora que la persona, al verse acorralada, confiesa o actúa de forma que revela su culpabilidad. La satisfacción de Khan no vendría del enfrentamiento, sino de haber desentrañado el enigma, de haber devuelto la tranquilidad a Demet, de haber restaurado la justicia. Es importante recordar que no todos los misterios tienen finales felices y perfectamente resueltos, pero en el contexto de nuestra historia de hoy,
queremos creer que la investigación de Khan logra traer claridad y, sobre todo, seguridad para Demet. El pánico inicial de Demet, ese sentimiento de impotencia, se transforma en alivio y gratitud. Y así, queridos amigos, hemos recorrido un camino lleno de intriga y suspense. Hemos visto cómo una carta anónima puede desatar el caos en la vida de una persona, pero también cómo la mente inquisitiva y decidida de alguien como Khan puede traer luz a la oscuridad. Hemos aprendido que los detalles más pequeños pueden ser las llaves. Es que abren los misterios más grandes, y que la observación y el análisis son herramientas poderosas ante la adversidad. La importancia de no dejarse paralizar por el miedo, sino de buscar activamente las respuestas, es fundamental. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al contárselas. Me encanta poder compartir con ustedes estas investigaciones, estos relatos que nos invitan a reflexionar. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Se imaginan en la situación de Demet? ¿Cómo reaccionarían al recibir una carta así? ¿Y si fueran Khan, por dónde empezarían su investigación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leer sus reflexiones y sus ideas. Y si les ha gustado este vídeo, si la intriga los ha mantenido atentos, no olviden darle un buen me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compártanlo con sus amigos, con aquellos que disfrutan de un buen misterio, y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos muy pronto con más misterios por desvelar. Hasta la próxima.